Comencemos entonces por decir qué vamos a entender en esta sección por una heurística. De hecho, les mencionaba que en general es utilizar la información acerca del dominio concreto donde está el problema que queremos resolver para estimar en qué ruta vamos a encontrar más rápidamente un estado meta. Ahora, más formalmente, ahorita vamos a estar trabajando con funciones heurísticas. Y esta va a ser nuestra forma de definir matemáticamente ese estimado que tenemos hacia nuestra meta. Entonces, una función heurística la vamos a identificar con h de n, donde n es el estado en el que estamos. Va a ser una función que va del espacio de los estados hacia los reales. Y va a ser el costo estimado del camino más barato desde el nodo n a un nodo objetivo. Y aquí la parte clave es que es un costo estimado. No tenemos que saber exactamente cuál es. De hecho, para saber exactamente cuál es, pues prácticamente tendríamos que resolver el problema. Y la idea es que una función heurística sea muy rápida de calcular. Una condición necesaria y muy natural para una función heurística es que entonces si n es un nodo meta, su valor tiene que ser 0. Ya sabemos que es la meta, entonces ahí la estimación debe de ser perfecta, ya no nos falta nada. Ahora, esa estimación en general pues podría ser cualquier cosa, pero va a haber ciertas características que le podemos imponer a esta estimación, pues para que no sea tan arbitraria y que realmente beneficie nuestros algoritmos y nos permita tener algunas garantías. De otra manera, créanme, todo puede pasar. Entonces, estas características que son deseables son que la heurística sea admisible y que la heurística sea consistente. Entonces, vamos a empezar por ver a qué se refiere con heurística admisible. Bueno, una heurística admisible es aquella que nunca sobreestima el costo de alcanzar un objetivo. En pocas palabras, se trata de una heurística optimista. Entonces, nos estamos poniendo ese tip aquí abajo. Cuando pensemos en heurísticas admisibles, hay que pensar en que están tratando de ser optimistas. Es decir, van a tratar de nunca pensar que está más lejos de lo que realmente está, más bien van a tender a pensar que está más cerca de lo que realmente está. Y aquí hay una historia que en realidad siempre me gusta platicar cuando presentamos este tema, porque aplica muchísimo a la vida cotidiana. Bueno, primero simplemente para explicar este ejemplo que está rápido y a la vista, lo vemos en concepto matemático y va a tener mucho sentido ahorita que explique la anécdota. Pensamos que esta es nuestra meta, aquí está el punto inicial, y lo que va a hacer esta heurística es ignorar que existe un obstáculo. Si ignoramos los obstáculos, entonces hay dos heurísticas que son muy famosas. Una es simplemente calcular la distancia en línea recta, que sabemos que es la menor distancia que podría existir entre estos dos puntos. Otra podría ser, por ejemplo, considerar la distancia Manhattan. Si nuestros agentes pueden moverse en diagonal, el asunto con la distancia Manhattan es que no va a ser admisible porque, por ejemplo, por aquí, la ruta más corta es utilizando diagonales. De hecho, si mi punto inicial fuera acá, no es lo mismo hacer todo esto que simplemente venirme en diagonal y bajar. Esta distancia es más grande que esta. Entonces, vamos a pensar que si utilizamos la línea recta, siempre vamos a tener esa garantía de que nunca nos vamos a tardar más que esto, con un agente que se mueve, insisto, en todas las direcciones vecinas. Mientras que con esta que no es admisible, sí podríamos llegar a tener una sobreestimación. Aquí creo que está más lejos de lo que realmente está, porque yo podría tomar esta dirección. Entonces, ahora, ¿a qué me refiero con la anécdota de una heurística admisible y de ser optimistas? Esta es la historia de unos empresarios en la India que platicaban que se les ocurrió hacer un servicio pues semejante a Amazon de Estados Unidos. Y pues como historia, bueno, como idea, sonaba muy bien. Dijeron, pues si en Estados Unidos están ganando un montón de dinero haciendo esto, pues ¿por qué no hacer la versión para la India? Y ya está, nos convertimos en unos grandes empresarios y ganamos un montón de dinero. Bueno, pues van estos chicos aventureros,
se lanzan a poner su empresa y de pronto se dan cuenta de que de hecho hacer algo así en la India era muchísimo más complicado que hacerlo en Estados Unidos. Porque la India tiene el terrible problema de que no están bien mapeados los lugares. O sea, los mapas, cuando uno escribe una dirección, nosotros estamos acostumbrados a que hay un estado, hay un municipio. Dentro de eso, pues están bien ubicadas dónde están las calles, los números de las casas llevan cierto orden. Y resulta que ellos descubren que en la India, en muchísimos lugares, no es así, que inclusive accediendo a los datos del gobierno hay calles de repente que no aparecen, números que están asignados de maneras completamente ilógicas, casas que no estaban registradas, en fin. Entonces, antes de poder hacer su servicio de entregas, bueno, pues se lanzaron, lo hicieron, empezaron la empresa y ya con la empresa iniciada, de repente descubrieron que para realizar muchas de sus entregas tenían que comenzar por hacer primero un mapa de la ciudad y averiguar dónde quedaban las cosas. Así es que de pronto su empresa ya no era solamente Amazon, sino que también necesitaba un servicio tipo, incluso más que Google Maps, ¿no? No era nada más agarrar el satélite, sino realmente averiguar dónde estaban las calles y hacer casi casi hasta el trazado en el mapa oficial de cosas que no estaban registradas en ninguna parte. Además de eso, tenían el problema de paquetería. En Estados Unidos, pues ya existía UPS, DHL, etcétera, etcétera, mientras que en la India tampoco había un sistema de entrega como ese, así es que ya no solo era hacer Amazon y el sistema de mapeo, sino que además tenían que hacer el equivalente a DHL o UPS para poder entregar sus productos. Al final de cuentas, se convirtieron en una empresa impresionante y maravillosamente importante en la India, de hecho por eso los entrevistaron. Entonces sí, seguramente si buscan la historia por ahí en internet hasta lograrán averiguar exactamente quién fue y de qué empresa se trata. Pero lo que ellos contaron en esta entrevista fue que fue tan complejo y tantísimos problemas los que tuvieron que resolver, que si ellos hubieran sabido desde un principio que iba a ser tan complicado, simple y sencillamente nunca hubieran intentado hacer esa empresa. Y eso nos deja una anécdota muy interesante, o más bien dicho, una moraleja, porque lo que vamos a ver aquí matemáticamente es que para poder encontrar las soluciones óptimas por el mejor camino posible, lo que nos conviene precisamente es ser optimistas y tratar siempre de pensar que las cosas están más cerca de lo que pueden estar. Si por el contrario nuestras heurísticas fueran pesimistas, lo que podría suceder es que termináramos perdiéndonos de las soluciones óptimas. Entonces, de alguna manera, aunque estos chicos no lo hicieron con afán matemático, su experiencia pareciera decirnos que realmente hay una propiedad interesante con respecto a ser optimistas cuando nos estamos lanzando a buscar la solución a un problema. Y bueno, espero que con esto nos quede muy claro y bastante en la memoria qué es una heurística admisible. La siguiente definición va a ser mucho más inmediata. Es que la heurística sea consistente. Y este también le suelo llamar amigablemente la desigualdad del triángulo, porque de hecho eso es lo que tenemos aquí abajo. Entonces, una heurística es consistente o monótona si para cada nodo n y cada sucesor n' de n generado por cualquier acción A, la distancia que yo estoy estimando que me falta a partir del nodo n tiene que ser menor o igual que lo que yo vaya a obtener al estimar la distancia que me falta desde su nodo sucesor, n', más el trabajo que me costó ir de donde estaba hacia el nodo n'. Entonces, la idea aquí, insisto, la tenemos que visualizar como un triángulo. Así es que para tener a la vista ese triángulo, lo que vamos a agregar aquí, y entonces lo podemos visualizar de esta manera. Este es el estado donde empezamos, el estado n, y desde aquí estamos tratando de calcular nuestra distancia hacia un cierto nodo meta. Este sería el estado al cual nos estamos trasladando. Y la idea es que si queremos que haya consistencia, pues entonces el considerar ahora un estado intermedio más me tendría que dar una de dos, o que lo estimé muy bien y por consiguiente me quedaron en línea, y entonces estaríamos cayendo en el caso de la igualdad, o si cometí un error en mi estimación, el hecho de tener que pasar por un estado más, lo que tendría que hacer es decirme
que le voy a tener que agregar un poquito más, ¿no? Entonces, este estimado de alguna manera me tendría que decir que agregué un paso más al momento de hacer ya mi cálculo real, ¿no? Em, Observen que igualmente mis estimaciones pudieran ser bastante pesimistas, o sea que no necesariamente son admisibles, pero lo que sí me está pidiendo esta condición es que se cumpla esta idea de que al agregar un paso más, o empeora mi estimación, porque ahora estoy considerando el costo real, no el que me estaba imaginando, o simplemente nos quedamos igual que como habíamos estimado, ¿no? Entonces sí son realmente dos características distintas que cuando se complementan nos van a dar los mejores resultados. Igual podemos pensar para esta parte de las heurísticas consistentes. Ahora, los dos ejemplos que teníamos, usamos la línea recta y la distancia Manhattan, vamos a ver que los dos son consistentes. En el caso de la línea recta, pues es casi por definición de línea recta. En el instante en el que yo ya considero que de hecho voy a tener que irme a otro estado, pues inmediatamente se forma el triángulo, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa en el caso de la distancia Manhattan. Recordemos para empezar que, bueno, esté en el nodo en el que esté, estoy aplicando la misma heurística, entonces en ambos casos vamos a estar midiendo bloques. Esta sería la estimación de Hn. Observen que cuando yo hago la estimación de Hn', ya la estoy haciendo desde mi nuevo estado n', pero ahora además le tengo que agregar el costo de haberme ido desde n hasta n', y evidentemente pues esta desviación me va a resultar más larga que el haber utilizado el camino más directo, ¿no? Entonces, por eso decimos, aunque esta ya recordemos que no era admisible, sí puede ser consistente de todos modos. Ok, entonces en la siguiente parte vamos a ver de manera un poco más general cómo podemos diseñar heurísticas para diferentes tipos de problemas.